Santos Flores, Zapaico Toribio, Valdés Reyes, Vázquez Alzamora, Presente. ok. Vega Cerda, Vicente Chávez. Presente, profesora. Listo, a ver, hay 1, 2, 3, 4. Profesora, buenos días. Recién acabo de entrar. ¿Sí me podría pasar lista? Recién te acabas de despertar. Disculpe, profesora. Tu apellido, Cáceres. te voy a estar preguntando, no te vuelvas a dormir. Cáceres Balazar, Sí, buenos días. por favor, despierten. Listo. A ver, hay 7. ¿Cuántos hay? Pero ¿por qué tengo 8? ¿Quién falta? Profesora, yo, Moreto. Moreto. Otro que está durmiendo. Listo, ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Está bien. Ahora sí, chicos. Bueno, hay que iniciar porque esperemos, hasta esperar a que los otros se despierten, ya no, muy tarde. Un poquito más de puntualidad. No, no podemos empezar las clases muy tarde. Entonces, ¿han visto las noticias? Yo no, ni siquiera veo TV. ¿Cómo está la situación del paro? ¿Continúa? ¿Alguien sabe? Sí, continúa. Ya, bueno, esperemos que... Creo que hasta mañana es, ¿no? Ya, bueno, entonces... Moreto, por favor, no te olvides cerrar, no vayas a hacer que hables alguna cosa que no quieres que escuchemos. Ya. Uy, tengo que compartir primero. Ah, un favor, ¿el delegado o delegada está? Ya, por favor, es que ayer estaba un poco mal mi señal, a veces se me cortaba. Si se me corta, me avisas porque voy a estar con pantalla completa y no voy a ver si se me corta. Me escribes al WhatsApp, por favor. Listo, gracias. Entonces, vamos a iniciar. Ya, hoy día vamos a hablar de un tema nuevo. Ya estamos en la mitad del curso, en la parte teoría al menos, ¿no? Ya estamos en la mitad, ya estamos en el tema 8. De ahí el último tema es hasta el tema 15, 16, por ahí más o menos. Estamos en la mitad. Y posiblemente más adelante tendremos que dar una clase de teoría, profesor de práctica, ¿no? Porque nosotros hemos usado una clase de él para hacer teoría. Y bueno, yo imagino que ustedes en práctica ya hicieron rocas ígneas. No sé no sé si ya hicieron la práctica de metamórficas y sedimentarias. ¿Hicieron? Sí, Este miércoles hicieron. ¿Cómo les fue? Ya. Sí, sí, ahí son menos. Listo, chicos. Entonces, van bien, van por buen camino. La próxima práctica, no sé si el profesor va a hacer repaso o ya les va a dar el examen de reconocimiento, ¿no? General. ¿Ya hicieron geografía del Perú? No sé, hay una práctica de geografía del Perú. Entonces falta esa. Em, sí, unas 2 prácticas o 3 más si hace repaso.
En la tercera viene su examen de reconocimiento y de ahí van a ir solo en el ambiente de cartografía, ¿no? Con computadoras, van a usar el programa ArcGIS. Profesora, Dime. el profesor dijo que la otra semana vamos a hacer repaso y la otra que viene va a dar el reconocimiento de rocas. Ah, ya, entonces va a ser un repaso. Acuérdense. Si no me equivoco, el profesor me envió una foto. Dice que ustedes han rayado la mesa y es fácil con alguna roca, se quedó rayado y no se dieron cuenta. Me dijo que les baje un punto de castigo porque él está bajando a los grupos que le enseña. Profesora, Dime. esa mesa está al fondo y era de mi, o sea, es de mi grupo, pero o sea, yo antes de comenzar la clase, yo le dije al profesor, mire, le estoy avisando que la mesa está rayada. Entonces el profesor me dijo, ah, sí, sí, yo lo tengo conocimiento. Y Entonces de fue ahí otro ya, grupo, entonces él se ha confundido. claro, y entonces el profesor me dijo, claro, profesor, yo le estoy informando para que no tenga problemas al Ya le terminar la voy a clase. comentar eso, porque hay una regla que en raya la mesa se baja en punto al examen a todo el grupo, así que hay que cuidar. Esas mesas se han puesto este año porque las anteriores estaban ampolillando y fue una inversión que no lo hace la universidad, lo hace el departamento de suelos a partir del laboratorio de suelos. Entonces hay que cuidar las sillas, las mesas, ¿no? Todo eso. Bien, chicos, entonces voy a hablar con el profesor y yo igual quería bajarles un punto al que no venía hoy, pero bueno, se salvaron. Vamos a empezar con hablando del tiempo geológico. Vamos a hablar de las eras, las épocas de los dinosaurios, el carbono 14, la datación, cómo determinar el tiempo de una roca, de un fósil. Todo eso vamos a hablar hoy día, el tiempo geológico. Entonces, vamos a ver que la sucesión de procesos relacionados con los cambios de vida, clima, vulcanismo, glaciación, formación de montañas, cualquier evento que importante que ha marcado o ha hecho algún cambio significativo en la Tierra en su proceso de evolución, ¿no? Entonces, que afectaron al planeta desde que se formó, ¿no? Entonces, a eso le llamamos el tiempo geológico. No, y no ocurre y cada época o tiempo geológico que ha sido delimitado, por ejemplo, ahí en la imagen ven el Paleozoico, Mesozoico, el Cenozoico, no se da cada un tiempo determinado específico, igual para todos. Hay épocas que duraron mucho más y otros mucho menos, porque no se define cada 200 millones de años, por ejemplo, cada 100 o cada 500, sino lo define algún evento importante que ha ocurrido en la Tierra, en el planeta. Puede ser la caída de un meteorito, por ejemplo, que acabó con los dinosaurios, más o menos hace 60 o 80 o 60 millones de años aproximadamente, ¿no? Entonces cayó un meteorito, hubo el cielo se nubló de cenizas, no hubo sismos, volcanes, terremotos, que ocurrió, todos conocemos ese evento y hubo una nube de ceniza que no dejaba que los rayos del sol entren, ¿no? Y ocurrió todo un cambio, murieron muchas especies de animales, sobrevivieron solo pocas, ¿no? Las que se lograron adaptar en madrigueras o en la tierra. Muchas especies vegetales también, se depositaron cierto material. Entonces, eso es, por ejemplo, el cambio a partir de cuál empieza otra era o época. Entonces, alguna inundación, algún terremoto o alguna era glacial que inicia o que termina, eso define una época geológica. Entonces, puede ocurrir en 20 millones de años como 500 millones de años, algún evento importante, ¿no? Entonces, se utiliza para reconstruir estos sucesos que recurre a una escala de tiempo y nosotros seguimos, y no es que acabó, seguimos pasando por épocas geológicas y durante la Tierra se siga desenvolviendo, vamos a seguir pasando. Seguramente, supongamos que cambiará nuestra época en la que estamos viviendo nosotros cuando ocurra alguna extinción masiva, algún cambio importante que cambie toda la dinámica de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, la dirección donde se mueven el viento, el movimiento de los continentes, tal vez haya una época de glaciación o qué sé yo, ¿no? Cualquier evento importante va a acabar nuestra época.
Ahora que nosotros sobrevivamos, no sabemos, porque no sabemos exactamente cuándo va a ocurrir, porque a veces no es un proceso que ocurre un día para otro, a veces es un proceso que ese cambio dura años también. Entonces puede ser que nosotros estemos en un cambio y no lo notemos, ¿no? Algunos científicos dicen que estamos en un cambio de calentamiento, que va a haber problemas cada vez naturales, fenómenos naturales más agresivos, y estamos en un cambio. Algunos investigadores lo atribuyen a eso, ¿no? Y probablemente más adelante nosotros dejemos de existir si no nos adaptamos al cambio, ¿no? A las condiciones nuevas que se va a presentar la Tierra. O podemos evolucionar, ¿no? En ese sentido. Entonces, hablando un poco de historia, ya hace varios siglos, ¿no? Que se generó ese interrogante, ¿cómo se originó la Tierra? ¿Siempre ha sido así? ¿Cómo era antes? Y siempre hay pensadores o personas que se interesan por dar respuesta a lo que vemos, ¿no? Cuando no podemos dar respuesta, ¿qué le atribuimos? Algo mágico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ya se empezaron a estudiar hace muchos años muchas teorías y estudios. Entonces, ya hace varios siglos, algunos científicos, no había métodos para medir la edad absoluta de las rocas. No se podía medir esto tiene 200 millones porque no había la tecnología. ¿No? Entonces, solo podían asignar edades relativas, cronología, es decir, ¿no? Este es más antiguo que el otro, esto fue hace tantos años, pero no una época definida, ¿no? Hace muchos años, pero no una época definida. Lo que podían definir es, por ejemplo, esta fracción, este estrato del suelo se formó antes que el otro, ¿no? Por sus estudios, es lo único que podían llegar, pero no te podían decir hace cuánto se ha formado, ¿no? Entonces, ya un poco más adelante, en 1715, Halley hizo una estimación de la edad del planeta por las sales que contienen en la Tierra y el mar. Entonces, hizo una comparación de la cantidad de sales que hay en la Tierra, en la superficie terrestre, en la parte sólida, continental, si lo quieres decir, y también las sales que hay en el mar, tanto el agua como el sedimento. Y se dio cuenta que en el mar había más sales que en la Tierra. Porque si inicialmente se han formado iguales, debe haber la misma concentración, tanto en la Tierra como en el mar, porque antes no se sabía que los iones de la Tierra, pues no se sabía todo el proceso exacto. Entonces él identificó, según cuánto más de sales hay en el mar, esa es la edad que se ha creado, que tiene el planeta. Por ejemplo, si en la Tierra hay, supongamos, hablando de datos irrisorios, surreales, 5 toneladas de sal, y en el mar hay 6 toneladas, pues hay una cierta evolución. Puedes decir que tiene tantos millones de años la formación, porque de la Tierra se va los sales al mar. O supongamos que en la Tierra hay 5 millones de toneladas y pero ya al menos estudió, ya inició ese interés por saber cuál es la edad de la Tierra, ¿no? Y cómo se formó, qué procesos o qué cambios ha sufrido a lo largo de su historia desde que se ha formado. Ya un siglo después, mucho más de un siglo después, en el 1897, Lord Kelvin calculó de la Tierra que tenía, más o menos ya hizo un cálculo, y él dedujo que tiene aproximadamente 20 a millones de años la Tierra, que es un dato muy, muy lejos de la realidad, pero al menos ya le está atribuyendo, ¿no? Usó ciertos mecanismos y llegó a esa conclusión. Hoy sabemos pues que no tiene 20 a 40 millones de años la Tierra. Si los dinosaurios nomás existieron hace un poco más de 60 millones, pues la Tierra no puede tener menos que eso. Y a más adelante, un siglo después, pues cerca ahí nada más, Joly hizo una proyección que arrojaba ya un poco más, 90 millones de años, pero igual sigue siendo muy lejano a la realidad, muy, muy lejano. Pero ya en la década en el siglo anterior, en los 1931, Sturger estimó que la Tierra ya tenía 4.000 millones de años, que ya sabemos que hoy es así. ¿Por qué? Porque ya esa época ya tenían más tecnología que nos puede dar datos más acertados, ¿no? Entonces Sturger, él usó el método radioactivo, ¿no? Entonces él usó el método de la medición de la descomposición radioactiva de algunos isótopos. Ustedes han escuchado isótopos, ¿no? Por ejemplo, el uranio, el rubidio y el carbono. Hoy en día se sabe que hay muchos más
muchos más radioisótopos que se puede usar para la datación. El más conocido que nosotros que usamos es, por ejemplo, el carbono 14. ¿Quién no ha escuchado el carbono 14? ¿Sí o no? Que nos dice la edad de un fósil, ¿no? Pero el carbono 14 es muy usado más para fósiles, para organismos que todavía sus huesos tienen, ¿no? Y para restos orgánicos, que fueron orgánicos generalmente porque su decomposición no es más acelerada. Pero ¿qué pasa con el carbono 14? El carbono 14 no te puede estimar algún material que ya tiene millones y millones de años, porque el carbono 14 se desintegra más o menos en 14.000 o un poco más, 15.000, ya se desintegró todo, ya no te sirve para medir materiales mucho más antiguos. Entonces, por ahí se empezó a estudiar otros elementos radioactivos u otros isótopos, o radioisótopos, como lo queramos decir. Unos son más peligrosos que otros, ¿no? Unos son más estables que otros, ¿no? Entonces ahí se determinó el uranio, el rubidio, el tungsteno, incluso el silicio también tiene. Ay, a ver, chicos, interrumpe cuando entran tarde. ¿No? Entonces hoy sabemos que hay muchos más, incluso muchos de ellos se usa para generar energía, ¿se acuerdan? Para generar energía. ¿Han escuchado sobre las centrales nucleares? Se hace a través a elementos radioactivos. Por eso que tienen que estar bien encapsulados, porque si explota o sale al aire, pues contamina con la radiactividad. Por eso lo que fue en Chernobyl fue un accidente. Entonces es muy peligroso, pero a la vez te genera mucha energía, solo que hay que saberlo controlar y por eso no todos los países tienen, por ejemplo, Perú no tiene, porque no tiene la capacidad de controlar si hubiera un desastre. Entonces es una tecnología muy grande, ¿no? Y muchos de ellos, como emana gran energía, muchos de ellos tienen que estar en un ambiente térmico, por eso lo hacen a veces en el mar, ¿no? O en lugares bajo agua. Entonces, a través de estos radioisótopos o isótopos, consiguió determinar las edades absolutas de la formación de las rocas, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una edad relativa y una edad absoluta? Un ejemplo muy factible, muy fácil. Yo le veo a una persona y le digo, este es un viejito porque tiene arrugas, pero yo puedo decir a lo mucho que es viejo, pero no puedo decir cuántos años, si tiene 70, 80 o 90 años, solo puedo, o 75 o 76, no puedo determinar. Entonces, la edad relativa me da una idea, es una cualidad. Este, este personaje que estoy viendo es gordo porque lo veo gordito, o es flaco, o es alto o bajo, puedo decir. Al decir que yo sé que es alto, porque lo veo, solo sé que es alto, pero no sé exactamente cuánto mide, si mide 1,87 o 1,88, ¿no? Esa es la edad relativa. Entonces, la edad relativa me dice que es viejo, que es muy viejo, que se formó antes, que se formó después, pero no puede dar los años exactos en que se ha formado. La edad absoluta, en cambio, sí te da, y para eso son muy importantes los radioisótopos. La edad relativa, por ejemplo, me dice, esta persona es alta porque mide 1,87. Ya sé que mide 1,87 porque usé un metro o un sistema de medida que yo lo medía a esa persona. Entonces, esa medida es como serían los radioisótopos. Me dice la edad exacta a través de la desintegración de los isótopos, lo que llamamos media vida, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, quedó claro, ¿no? La diferencia entre edad absoluta y de edad relativa. La relativa te da exacto un año, pero la edad absoluta, la relativa te da simplemente alguna cualidad, si es viejo o joven. Y la edad absoluta te da años. Entonces, la geología utiliza dos métodos fundamentales para estimar la estimación del tiempo geológico, la absoluta y la relativa. Entonces, vamos a empezar con la cronología relativa, ¿no? ¿Cómo se hizo? Entonces, acá tenemos unos gráficos a la derecha que nos muestran bastante detallado esos ejemplos, ¿no? Lo que es la cronología relativa. Entonces, la edad de las rocas no se determina por unidad de tiempo, no le pone un año, sino por su posición relativa en una región o un área determinada. Vamos a la primera imagen. Vemos aquí, por ejemplo, lo que ocurre. Lo que está encima es agua, es el mar, por ejemplo. Este es el nivel del mar. Lo que vemos a la parte superior es agua,
¿no? Y lo que vemos ya en las siguientes capas, empieza oscuro, otro más claro, otro relativamente oscuro, otro más claro, otro muy oscuro y otro más pedregoso, son capas de sedimento. Y cada capa de sedimento pues me da una época diferente porque vemos que son sedimentos diferentes. Probablemente aquí fueron depositados materiales más orgánicos, acá materiales más pedregosos, aquí más arenosos, más limosos, qué sé yo, ¿no? Porque son épocas diferentes y por lo tanto se depositaron sedimentos diferentes. Y todos van formando capas. Lo que la cronología relativa nos dice que las capas más profundas se formaron primero y por tanto fueron más épocas más antiguas. Entonces, en esa época vimos que había mucho material pedregoso, tal vez lo atribuyen a algún evento, ¿no? O alguna época. Y puede cada capa no necesariamente te duró la misma cantidad de años, puede ser unos muchos más que otros. Y unas capas pueden ser más gruesas que otras. Y no necesariamente se dé al tiempo que pasó, no porque es más gruesa la capa, es porque ese depósito de ese material se dio en más tiempo, no necesariamente. No puede ser que algún depósito era mucho más agresivo, era una época de inundación, de descongelamiento, por tanto, se arrastró y se depositó mucho más cantidad de material. Puede ser. Puede una época de erupción volcánica intensa, que depositó gran cantidad de materiales finos también, ¿no? Entonces, eso lo atribuye. Las capas más profundas son épocas más antiguas y las más superficiales son épocas más recientes. Entonces, la datación relativa de las rocas se colocan en secuencia de formación, los más antiguos a debajo y los más recientes en las capas superiores, ¿no? Entonces, esto de los más profundos se formó en primer lugar y las capas superiores se formaron después. Se nos da una secuencia de formación, ¿no? Entonces, no puede decirnos hace cuántos años sucedió algo que solo ocurrió, solo nos dice qué ocurrió primero y qué ocurrió después. Por ejemplo, este depósito se dio primero, esto se dio después y este depósito se dio al final. Solamente eso nos dice, no una cualidad, pero no nos dice hace cuánto tiempo. Entonces, en la cronología relativa, ¿y cómo le atribuyen un local comparando con otro? De acuerdo a los mismos fósiles. Por ejemplo, yo acá tengo este fósil de una concha de abanico, si no me equivoco, se llama así. No está en el estrato B, que se ha nombrado, y tiene una profundidad, no sé, pues supongamos que sea de 3 metros, ya, o 2 metros, ¿no? Pero vemos en otro local diferente que hay en los mismos fósiles de conchas de abanico, más o menos el mismo material, pero tiene un grosor menos. Y vemos que en otro local no hay. Entonces, en estos dos, si son los mismos organismos o los mismos, pero en locales diferentes, por tanto, a ese depósito se le atribuye la misma edad. En este local 1, el estrato B fue en la misma época que el estrato G de otro, porque se encontraron los mismos fósiles. Lo mismo, por ejemplo, para esto, no sé si es caracol, decirlo caracol, el estrato D en el local 1 es el estrato I en el local 2 y el estrato N en el local 3. No están a la misma altura, no están a la misma posición, pero sí están formados por los mismos fósiles. Entonces podemos atribuir que estos estratos se han formado en la misma época. Pero aquí hay más estratos sobre él. No por eso lo hace más antiguo. Solo acá hay un estrato, tal vez por aquí en algún momento pues no llegó a sedimentarse estos materiales, que aquí sí. El estrato C, por ejemplo, aquí es mucho más predominante, mucho más grueso la capa, más doble, más profunda esa capa. Entonces, y así se le puede atribuir en los fósiles también, se hizo un estudio, ¿no? Por ejemplo, aquí en el estrato J y el estrato de local 2 y 3 no hay en el local 1, no se ha depositado. Pero encima de este estrato vemos el estrato de conchas. Entonces la atribuimos a esta época. Entonces, y así podemos determinar, ¿no? Mediante fósiles y presencia de estratos, más o menos cuál se ha formado primero, pero no en todos los lugares se forma de la misma manera. Puede que en un estrato, en una determinada época, se deposite más material que en otra zona. Si se deposita más material, pues el estrato será más pronunciado, ¿no? Entonces, estratos que contienen los mismos fósiles tienen la misma edad geológica. Por ejemplo, B y G tienen la misma edad geológica. D y N la misma. Y E, K, P también tienen la misma edad geológica.
cronológica. Pero hay varios métodos para determinar la cronología relativa, ¿no? Los métodos. El primero es la superposición estratigráfica, propuesta por William Smith, ¿no? Eso es lo que básicamente lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Considera que de los estratos de cualquiera que el originalmente se encuentra ubicado más abajo es el más antiguo. Porque los estratos, es lo que venía diciendo. Los estratos más profundos son los más antiguos y los más superficiales se han formado después. A eso le llamamos superposición estratigráfica. Y acá cada uno le describen, ¿no? Por ejemplo, en los estratos más bajos que vamos a ver, ¿no? Capas alternadas de arenisca, limolita y lutita. En las capas más superficiales ya tenemos otros tipos de materiales, ¿no? Entonces, las capas inferiores se formaron primero y las superficiales después. Eso nos dice la superposición estratigráfica. No, pero no generalmente está en forma lineal, puede estar también un poco más inclinada según su posición. Por ejemplo, acá tenemos una relación horizontal, donde diferentes rocas se depositan en distintas áreas al mismo momento. Aquí, por ejemplo, acá está el borde del continente y acá está el mar. Acá es más profundo el mar, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Acá tenemos dos locales, el punto A, el punto B y el punto C. Puede ser un río, un lago o el borde del mar también, ¿no? Es decir, entonces, de manera que se formaron las fases fluvial A, que es la litoránea, la B, que es ya más interna, y el C, la marina. Entonces, aquí, básicamente, todo este depósito es que generalmente, principalmente el depósito de los ríos fluviales cuando desemboca. Y acá vemos ya más depósitos ya litorales, un poco más arenoso, ¿no? Y acá es mucho más fino en el especie, porque el río en los desembocaduras es más lento, más dormido, generalmente deposita materiales más finos. Acuérdense, cuando el agua se mueve, se va transportando, cuanto más plano sea el ambiente, más despacio se transporta el agua, que es como agua durmiente que le decimos. Y cuanto más despacio se mueve el agua, pues él solamente puede transportar materiales finos, porque solo la turbulencia puede transportar materiales más grandes. Cuando es dormido, solamente finos. Por tanto, en su desembocadura, los ríos generalmente solo depositan materiales muy finos, arcilla, limo, y son depositados en la superficie. Pero entramos un poco más adentro y esos materiales un poco que son arrastrados por los mares, ¿no? Son un poquito más groseros. Y acá simplemente ya encontramos depósitos marinos, ¿no? Siguiendo con la superposición estratigráfica, tenemos la relación temporal, ¿no? Entonces, según este principio, los estratos más profundos del fondo son los más antiguos que los estratos más elevados, siempre y cuando que no estén invertidos o hayan sufrido una fuerte deformación tectónica. En la clase pasada vimos la deformación tectónica y ya sabemos por qué se formó. Entonces, no siempre un estrato, cuando ustedes vean, van a atribuir al que la parte superior es más antiguo y la parte inferior es más. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una calicata o un corte en eso de metros, de muchos metros? ¿Dónde está? Aquí, en esta dirección, ¿no? Y nosotros no estudiamos la geología, la deformación y todo eso. ¿Qué vamos a atribuir? Esto se formó primero, cuando en realidad, miren, no. Sí se pudo ver, el verde podemos decir después, pero ¿qué pasa si llegamos a esto? Le podemos atribuir a esto una capa y a esto otra capa diferente, cuando en realidad es la misma y se ha deformado. Y no es que esta capa de aquí se haya formado después de la no sé si decirle morado o guinda, sino que esto se ha formado después, solo que se ha deformado. Entonces hay que tener mucho cuidado eso. Lo mismo cuando hay fracturas. Mira, acá hubo una fractura, y si una capa se ha ido más arriba en relación a otra, por eso esta capa le corresponde a esta le corresponde a esta y esta le corresponde. Antes eran uno solo, pero había una fractura y se ha habido un desfase. Entonces también hay que tener cuidado cuando se estudia eso. Entonces por eso es muy importante conocer la geología del lugar, si hay deformaciones, si hay fracturas, ¿no? Etcétera, para no cometer errores y no llegar a un falso resultado. ¿No? Es importante conocer si hay también deformaciones y eso ya vimos en la clase pasada.
Otro método de la cronología relativa es el método paleontólogo. Entonces, bastante conocido, ¿no? Lo usan los paleontólogos, ¿no? La paleontología, que estudian los fósiles. Entonces, identifica los estratos por medio de fósiles, es decir, restos de animales o también plantas que han sido petrificados. Y para que haya una petrificación se tuvo que formar bajo ciertas condiciones, ¿no? Si no, no se forma, no siempre, porque si todos los huesos se fosilizarían, pues habría muchísimos huesos en el planeta que evolución más avanzada. Entonces ellos estudian los fósiles. Si ven los fósiles que tienen una estructura mucho más antigua, qué sé yo, dientes no tan desarrollados o patas no desarrolladas, qué sé yo, ¿no? Otra vez, le atribuyen pues que son fósiles más antiguos y otros son más nuevos, pero no te dice exactamente cuánto. Lo usan como guía. Entonces, una vez que identifican un fósil, lo usan como guía, no para cualquier otro fósil. Hay que compararlo con el fósil que ya nos da una cierta época de formación, entonces lo comparamos con otro para ver si encuentro otro fósil, lo voy a comparar, si es más antiguo o más reciente comparando a esto. A eso le llaman fósil guía. Entonces nos da una idea si fue más antiguo o más reciente su formación, ¿no? Básicamente es eso. Eh, no, sí. Después vamos a ver la cronología absoluta, que nos dice en años, ¿no? A ver, vamos a ver. Creo que me están escribiendo aquí en mi celular lejos. ¿Siguen ahí o se me cortó? No, no fueron ustedes, fue otro delegado. Entonces vamos a hablar sobre la edad absoluta, que son fechas específicas, ¿no? Donde te dan exacto un número real de años transcurridos de que ocurrió algún suceso o evento geológico o algún acontecimiento importante que marcó o influenció mucho en el proceso de formación o evolución de la Tierra. Ya hemos hablado al inicio, ¿no? Entonces, la edad de las rocas se expresan en unidades de tiempo. Por ejemplo, hay algunos que les dicen 100 millones de años, 200 millones de años, incluso hay una unidad que se maneja que vamos a ver más adelante. Entonces, la edad absoluta de las rocas más antigua que se ha datado hasta hoy es hace 3.500 millones de años. Y recuerden que nuestra Tierra tiene ¿cuánto? 14.000, alrededor de 14.000, un poquito más, millones de años. Más anterior a eso no se puede datar. ¿Por qué? Porque las rocas, ustedes saben que están en constante evolución y cambio, meteorización y formación. Pero las rocas continentales son aquellas que son más antiguas. ¿Se acuerdan que ya vimos eso en placas tectónicas, en la clase? Entonces, hasta ahora la dos roca más antigua que se ha datado, que son continentales, fue de hace 3.500 millones de años. Entonces, para calcular la edad de una roca se tiene que buscar un fenómeno cuyas variaciones se desarrollaron a ritmo constante. Es decir, ¿no? Ocurrió un evento, un cambio y esa variación ocurrió durante cierto tiempo a una época constante, ¿no? Y después empezó ya otra época geológica. Entonces puede durar en algunos casos más años y en otros menos, ¿no? Y entonces, ¿qué usamos eso? Un elemento que nos mide, o sea, un sistema de medición que nos mide. Entonces, ahí se usa la desintegración radiactiva de los isótopos, porque la desintegración de un isótopo, cualquiera que sea, su desintegración va constante a lo largo del tiempo, hasta que al final su desintegración sea completa y pasó por ejemplo, de carbono 14 a carbono 12, por ejemplo, porque ya se desintegró totalmente, ¿no? Nosotros, el carbono estable que conocemos es el carbono 12, pero muchos de ellos se forman a partir del carbono inestable, que es carbono 14. Se fue desintegrando y formó carbono 12, que es estable. Pero la desintegración de los elementos radiactivos, no importa si llueva, si hace sol, si está en la superficie terrestre, si está dentro de la superficie, si está en el mar, si hay volcanes, no importa bajo qué condiciones se encuentra, siempre su desintegración va a ser constante, a una tasa constante.
Por eso es que se puede usar estos elementos, porque no importa qué evento haya ocurrido, sabemos que su desintegración es constante. Y si nosotros encontramos un isótopo que ya se desintegró la mitad y nosotros sabemos que la mitad se desintegra, por ejemplo, en 200 millones de años, quiere decir que si yo estudio ese isótopo de esa roca, me va a decir que si ya se desintegró la mitad, pues que ha transcurrido 200 millones de años, que esa roca se formó hace 200 millones de años. Y así funciona con los fósiles también. Se estudia cuánto ya se ha desintegrado ese elemento que está presente en ese material. Si se desintegró totalmente y por teoría y por estudios se sabe que totalmente, por ejemplo, el carbono 14 se desintegra en 15.000 años, y si yo estudio ese carbono y ya se desintegró todo, pues este material tiene 15.000 años. A eso me refiero. Así funciona la cronología absoluta o los cuando usamos la técnica de los radioisótopos o los isótopos. Entonces, los minerales no se cristalizan al mismo tiempo y hemos visto, o sea, algunos se cristalizan antes que otros. Por lo tanto, la edad absoluta de un mineral puede ser distinto al resto de la roca. En una misma roca, como los minerales no se solidificaron al mismo tiempo, puede ser que alguno tenga un poco más de años que otro. La diferencia no es que va a ser muy significativa, ¿no? Pero igual es importante en una roca estudiar varios minerales y sacar al final cuál es el más antiguo, ¿no? La datación más antigua. Porque los minerales sabemos que no todos se solidifican al mismo tiempo, más si se solidifican dentro de la corteza terrestre. La solidificación es muy lenta porque el enfriamiento es lento. No es lo mismo que una roca se solidifique en la superficie. Y eso vimos. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Estoy hablando muy rápido. Bien, un ratito me voy a tomar agua. Listo. Sigamos, chicos. Entonces, ¿cuáles son los métodos de la cronología absoluta? Hay varios. Dentro de ellos se usará la dendrología. ¿Quién no ha escuchado eso, la dendrología, que estudian los forestales, sí o no? No sé si aquí hay algún alumno de forestal o alumna. Entonces, se utilizan los anillos de los troncos de los árboles, ¿se acuerdan? Entonces, siempre se dice que cada anillo es un cambio anual, ¿no? Porque cada año varían las estaciones. Y si, por ejemplo, un anillo es más grueso porque fue abundante, una época bastante de abundancia, porque el árbol absorbe mucho más nutrientes y se forma más gruesa la capa. Y si es más fino, pues fue un año seco, por ejemplo, que no había muchos nutrientes en el suelo porque no había agua. Básicamente eso, ¿no? Entonces ya habrán escuchado y se cuentan los anillos para ver el número de años que tiene ese árbol. Entonces, se basa en el estudio de las capas de crecimiento de los árboles, ¿no? Entonces, se ha determinado que un anillo se desarrolla en un año, cada ciclo demora un año, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos ese árbol en la gráfica. Entonces, se estudió ese árbol y se dató que es un pino que tiene 4.600 millones de años, ¿no? Muchos años. Entonces, el conteo del anillo de un árbol nos da una datación que le llamamos dendrocronología, ¿no? Básicamente eso. Si yo conteo, por ejemplo, si cuento aquí 100 anillos, pues que el árbol tiene 100 años. 200 anillos tiene 200 años. A eso se refiere. Pero también tenemos las barbas glaciares. Las barbas glaciares generalmente se da en deposición por procesos de glaciares de congelamiento y descongelamiento, ¿no? Entonces los depósitos siempre son intercalados entre claros y oscuros. Puede ser blanco, rojizo y oscuros, rojizos y oscuros, blancos y oscuros, ¿no? Pero siempre hay un escalonamiento. ¿Por qué? Porque depende de la estación del año. Entonces, son depósitos de sedimentos de una laguna de formación de una serie de capas pequeñas, claras y oscuras, ¿no? Generalmente esto se observa más en glaciaciones, pero no necesariamente se da en ese lugar, ¿no? Pero generalmente en glaciación. Entonces, la datación se realiza tomando un par de capas que es equivalente a un año. Una época de lluvia, que será pues la época más oscura, vamos a poner aquí, y una época de verano o donde no hay lluvias, que sea una época de otro tipo de material depositado, porque las aguas transportan otro tipo de material
y cuando no, pues el depósito generalmente es por vientos, por otro, ¿no? Entonces, en época de lluvia, aparte del viento, la gravedad también te deposita el agua y es un gran agente, ¿no? De transporte. Entonces, al aplicar este método, se determinó que la última glaciación ocurrió hace 13.600 años y terminó hace, bueno, algunos dicen que terminó hace más o menos 12.000 u 11.000 años, ¿no? Que terminó la última glaciación, donde el nivel de la mar subió varios metros y por eso que nacen algunas teorías y algunos científicos están encontrando pruebas ahora, ¿no? Que existieron, han escuchado de, no sé si es Atlanta o Atlántida, que es una ciudad perdida en el mar, ¿no? Atlanta o Atlántida, algo así, ¿no? Que es una ciudad perdida en el mar y algunos siguen buscando, otros dicen que encontrar algunas pruebas, qué sé yo. Pero ¿qué pasa? Que se desapareció cuando el nivel del mar subió. En realidad sí ocurrió eso. No, no digo que la ciudad sí existió, lo que digo es que sí el nivel del mar hace más o menos 13.000, 12.000 y 11.000 años que terminó, que continuó subiendo hasta hace 11.000 años, a eso me refiero, que sí el nivel del mar subió drásticamente en muchos metros, porque ocurrió una época de fin de glaciación. Y cuando los hielos se descongelan, pues el nivel del mar sube, ¿no? Entonces ahora ahí existen teorías, si ustedes ven en Netflix, ¿cómo se llama? Esto es un documental que tiene creo que 6 capítulos, que busca, les mostraría, pero no me acuerdo el nombre, siempre me olvido el nombre. Hasta que lo busque en Netflix me voy a pasar una hora. ¿Qué nos dice esa teoría? ¿No? Y han estudiado en Estados Unidos, estudiaron en Tailandia, en Turquía, fósiles y rocas y fósiles y formaciones de esas en distintos lugares del planeta, ¿no? Pero no estudiaron tanto fósiles o rocas, sino estudiaron más estructuras que fueron hechas, no naturalmente, sino hechas por sociedades o por culturas que fueron antes de lo que nosotros en historia nos dicen que hace 10.000 años, máximo 11.000, el hombre dejó de ser nómada y se estableció en lugares iniciando con chocitas, ¿no? Un lugar para criar animales y sembrar. Ahí inicia la agricultura, entonces se inician las sociedades a vivir en un solo lugar, se establece generalmente al borde de los ríos. Pero eso ocurrió a partir hace 10.000 años en adelante. Pero lo que nos dice esos documentales, y deberían verlo porque nos muestra datos muy importantes y van a acordar en su clase de geología de lo que la profesora les habló. Habla bastante de geología, ¿no? Para que se entienda. Sedimentación, ese. Entonces, ¿qué nos dice ellos? Existieron pruebas, y ustedes habrán escuchado que en Turquía sobre todo, existen como monumentos o como estructuras que es imposible que se haya hecho en la época que con la datación se determinó que tiene 13.000 años, otros 12.000 años, 11.000 años, que en la época que recién se establecen los nómadas, hace 10.000 años, no pudieron haber hecho porque no tenían la tecnología, el conocimiento. Tienen datos astrales que parecen otros, unos calendarios de inundaciones, qué sé yo, tienen un montón que no podrían haber generado. Y lo mismo encontraron en muchos otros países. ¿No? Estudiaron las rocas, la datación de carbono y están lanzando una nueva teoría, pues, que se contradice y lo que es historiadores modernos que nos dicen que nuestra historia comienza de sociedad y empieza hace 10.000 años, pues se contradice y por lo tanto hay una guerra, una pelea, ¿no? Entonces, solo el tiempo estas sociedades que tenían el conocimiento
No se escucha. Hola, ¿me escuchan? Sorry, chicos, se me fue el internet, lo siento. Voy a... ¿Se ve en mi pantalla? ¿Me confirma, por favor? Listo. Eh, no sé en qué estaba diciéndole, se me fue. Bueno, estamos hablando de las barras glaciales, ¿no? Que cada año, cada línea o cada estrato, pues nos muestra una determinada época del año. Entonces, cada 2 estratos es un año, porque una época de lluvia y otra época de no lluvia, ¿no? Entonces, bueno, y como esto generalmente lo atribuyen al congelamiento y descongelamiento de una cierta zona, entonces cuando se aplicó este método de las lavas glaciares, cuando se estudió los isótopos radioactivos, se determinó que la última glaciación ocurrió hace 13.600 millones de años y acabó, pues ocurrió antes, la verdad, pero algunos dicen que terminó hace 13.600, otros dicen 11.000, 12.000, pero por ahí va. 1.000 años más, 1.000 años menos para la época, la edad que tiene la Tierra, pues no hace daño, ¿no? Entonces, acá tenemos, mira, una capa clara que tiene minerales oxidados, que es en vez de materia orgánica en invierno. Básicamente ellos lo atribuyeron a eso, ¿no? Y más o menos, mira, tienen cada época, pues tiene menos de 1 centímetro. Todo esto es 1 centímetro, acá está su escala, ¿no? Entonces tiene muchos milímetros cada capa de sedimentación. Vamos a los más usados, los métodos radiométricos, ¿no? Los isótopos. Entonces, se basa en los tiempos de desintegración de los isótopos radiactivos, que yo le estaba mencionando al inicio, le estaba explicando, ¿no? De qué trata. Tenemos el uranio, el torio, el rubidio, el potasio, carbón y tenemos otros también, que lo hacen a una velocidad exponencial constante. No importa qué evento ocurra, no importa si ese material se fue depositado en el mar, no importa si está al lado de un volcán, no importa si está dentro de un volcán, qué sé yo, siempre su descomposición se hace a una tasa constante, exponencial constante. Entonces, la mitad de los isótopos se desintegra, es decir, en un intervalo de tiempo definido. Entonces, cada elemento se sabe que la mitad de lo que ahí se contiene se desintegra en un tiempo definido. Para esos datos se conocen. Por ejemplo, el carbono tiene su tiempo de desintegración, el uranio mucho más tiempo, el torio, y así por diante, ¿no? Entonces se sabe nosotros ese dato porque ya se ha hecho estudios, se sabe.
Entonces, si yo encuentro un material donde la mitad de sus elementos ya se desintegraron, la mitad de esos isótopos, puede decir que, como yo tengo el dato, puedo saber cuántos años tiene. Se puede dar datos exactos, ¿no? Y forman isótopos radiogénicos, ¿no? Entonces aquí, la mitad de estos isótopos se desintegran en un intervalo de tiempo definido y constante. A eso le llamamos de periodo de semidesintegración o media vida, algunos le llaman. Periodo de semidesintegración o media vida, ¿no? Y forma estadios isótopos radiogénicos, ¿no? Es decir, estos isótopos más estables. Y entonces es cuando la mitad de los isótopos padres se transforma en isótopo hijo. Es decir, si el carbono 14 pasa al carbono 12, el carbono 14 es el padre, cuando se desintegra forma el carbono 12 que es más estable y el carbono 12 es el isótopo hijo, ¿no? A eso se va. Si yo tengo un fósil y yo estudio el carbono, su datación del carbono, y yo veo cuánto hay de carbono 14 y cuánto hay de carbono 12. A eso se refiere. Si ya la mitad se ha semidesintegrado, pues tiene una cierta cantidad de años porque yo ya sé cuánto el carbono 14 demora en semidesintegrarse o desintegrarse completamente. Entonces se hace una comparación y te puede dar datos exactos en años o muy cercanos a la exactitud, ¿no? Entonces, el decaimiento radiactivo no es afectado por fenómenos físicos y químicos, no porque hay mineralización, meteorización físico-química se va a alterar, no, es constante, es independiente, por eso es muy importante usar este método, ¿no? Entonces son datos muy exactos porque no es afectados por los procesos que ocurren en la Tierra. Es independiente de procesos ambientales o geológicos. Si es una época seca o lluvia, no importa, siempre la desintegración va a ser constante de cualquier isótopo radioactivo, ¿no? ¿Qué más? Es el mismo en el manto, en el magma o en la roca o en el mineral. Como les dije, no importa dónde esté, si está en el subsuelo, en la superficie, en el agua, en el mar, donde sea, siempre va a ser igual. Y no depende de la masa del material presente, ¿no? Entonces, así haya la masa sea grande o chiquita, la semidesintegración de los elementos isótopos que haya va a ser constante siempre. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Tenemos la radiación alfa, ¿no? ¿Cómo funciona? La radiación alfa vemos que no puede atravesar una hoja de papel, pero la radiación beta sí. Entonces, no es sí pasa, pero es bloqueada por una lámina de aluminio. La radiación gamma y la radiación X, los rayos X, pasan esa lámina de aluminio, pero no pueden pasar una placa de plomo. Nada. Entonces, es bloqueada, entonces ya ahí se va perdiendo. Pero la radiación neutrónica, ¿no? Sí pasa todo eso, pero solamente es bloqueada por un agua u hormigón. Más o menos con esa lógica se utilizan los isótopos radiactivos, ¿no? Como nada le pone, continúa pasando, se desintegrando y al final se forma el más estable. Vamos aquí al método radiométrico, ¿no? Seguimos con el método radiométrico. Le llamamos periodo de vida media o periodo de semidesintegración. No se olviden eso. O periodo de vida media, que es lo mismo que es periodo de semidesintegración. Es lo mismo, solo que con otro nombre. Entonces, es el tiempo que invierte para quedar reducido a la mitad de su volumen como consecuencia de la desintegración radiactiva. Es decir, el periodo de vida media o el periodo de semidesintegración es el tiempo que transcurre para que la cantidad de un material, por ejemplo, carbono 14, pase de carbono padre a carbono hijo, la mitad de su contenido inicial. Es decir, si yo tengo, imaginándonos, ¿no? 14 átomos de carbono 14 y la semidesintegración, el periodo de vida media será cuánto tiempo le demora para llegar la mitad de eso, es decir, 50 átomos de los 100, 50 átomos en formarse carbono 12. Y ese dato lo tenemos, es como 14,000 o 15,000 años. Pero si ya pasó más, y hay más de la mitad que se desintegró, pues pasó más años. Y así sucesivamente. Entonces, lo que nos mide se sabe del uranio, del torio, del cesio, del rubidio, carbono, del silicio, de todos, sabemos cuál es su vida media, cuánto tiempo pasa para que la mitad de un isótopo inestable pase a otro isótopo estable, que lo conocemos nosotros en la tabla periódica.
En la tabla periódica siempre nos muestran el elemento estable del isótopo. Por eso el carbono en la tabla periódica es 12, no es 14. Pero el isótopo del carbono es 14. ¿Se entiende, chicos? Y así funciona. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa para que se desintegre la mitad de todos esos carbonos o cualquier otro elemento? Pase la mitad de eso, pase de carbono padre, de isótopo padre a isótopo hijo. Eso le llaman periodo de vida media, cuando la mitad se desintegra, y eso tiene un año fijo para cada elemento. Isótopo, ¿no? Para cada isótopo, porque no todos tienen. ¿Ya? O se le llaman también periodo de semidesintegración. Entonces, el elemento radiactivo debe integrarse a la estructura del mineral durante su cristalización, mientras que el elemento estable debe conservarse íntegramente, es decir, no debe haber aportes ni pérdidas. Por aquí, acá tenemos el RN, me van a disculpar, pero no me acuerdo del RN que es, si alguien no es rubillo, rubillo es RB. Tenemos un elemento isótopo, ¿no? Y aquí se va desintegrando y me van a formar otro isótopo más estable. Entonces se va a reducir, ¿no? Ahora ya los isótopos que había aquí se redujo a la mitad, a ver que hay 2, 4, 6, 8, 8. Pero los rubillos que hay después, pues me van a formar otro isótopo que son más estables, que ya no son los mismos que estos. Se ha reducido, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué pasa? Cuando pasa de un isótopo a otro, los radioactivos que generalmente pasa me convierten en otro elemento, que ya son más estables, y eso vamos a ver ahora. Los tipos cosmogénicos se da cuando hay, y cómo se generan, de dónde salen o se vienen esos elementos pesados, isótopos o radioactivos, generalmente vienen del exterior del planeta, ¿no? Y cuando se expande eso, cuando hay una explosión de una supernova, es decir, una estrella masiva, ¿no? Cuando explota la estrella masiva porque acabó todo su combustible, recuerden que cuanto más grande sea una estrella, más rápido consume su combustible, por tanto, menor es su vida, menor dura. Nuestro Sol es una estrella mediana, por eso todavía está en la mitad de su vida, pero si fuese una masiva duraría menos tiempo, porque más rápido queman su combustible, ¿no? Entonces, cuando una estrella supernova explosiona, expulsa grandes materiales radioactivos y viajan a través del espacio durante muchos, muchos tiempos, y algunos son depositados en planetas, como en el caso de la Tierra, ¿no? Son depositados. No, y entonces a eso se refieren los isótopos cosmogénicos, ¿no? Vienen de fuera de la Tierra, generalmente por explosión de supernovas, ¿no? Algunos son repelidos, no entran por la atmósfera que tenemos, ¿no? Pero muchos consiguen pasar y depositarse en la Tierra. Pero ¿cómo funcionan los radiométricos? Tenemos aquí. El radioactivo inestable se transforma y se forma un no radioactivo, en un estable. Recuerden que no todos son radioactivos, el carbono 14 no radioactivos, hablamos de los radioactivos aquí, ¿no? Tenemos no radioactivo estable, ¿no? ¿Y qué nos genera? Acá tenemos, por ejemplo, los isótopos radioactivos, procesos que están en desintegración, y periodo de radioactivo estable en años. ¿Cuánto dura en pasar de inestable a estable? El rubilio 87 pasa a estroncio 87 en un periodo de 5 por 10 a la 9 años. 50 por 10 a la 9 en años. Será pues muchos millones y millones de años, ¿no? El torio 232 pasa en su estado inestable, pasa a plomo estable 208 en 13.9 por 10 a la 9 millones de años. En años, ¿no? 13 a la 9 por 10 a la 9 años. Serán millones. El potasio pasa a argón en 11 por 10 a la 9 años. Y el uranio y así. Pero vamos a sacar el carbono, miren. ¿Ya? Demora 5.730 años. Muy poco. Pero aquí vamos cómo funciona. Miren aquí. Estos son los isótopos papá, que es inestable, por tanto se va a desintegrar.
El primer periodo de vida media, el 1, nos indica la mitad, que se ha desintegrado la mitad. Este es el periodo de vida media. Este es el primer periodo de vida media. Vamos a buscar aquí. Este es el periodo de vida media, donde la mitad de los isótopos padres ya se transformaron en isótopos hijos que son estables, los padres inestables. Entonces, esto, según el elemento, me dice cuántos años ha pasado, según qué elemento sea. Pero vemos acá otro segundo de vida media. Es cuando la mitad de lo que ya quedó, ¿no? Aquí. De la mitad de lo que todavía queda de los padres se van a desintegrar, la mitad. Entonces ahora los hijos son mayores que los padres ahora. El tercer periodo de vida media es cuando la mitad de lo que todavía quedó aquí, la mitad se desintegra. Y vemos que cada vez los isótopos hijos aumentan y los isótopos padres disminuyen. Y así hasta completar todo el ciclo, es decir, toda la desintegración, ¿no? Entonces acá se sabe qué pasa, tiene que pasar cierto número de años, acá cierto número de años. Entonces nosotros vamos a estudiar en el material cuánto de padres hay y cuánto de hijos hay para determinar la época de algún material, la edad de algún material. Puede ser en millones de años o miles de años, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, miren. Número de periodos de semidesintegración. Acá tenemos el primer periodo de vida media, el 1, ¿no? Donde ya vemos que está el 50% de isótopos radiactivos todavía están, y el otro 50% ya se desintegró. Pero vamos al inicio que tenemos 100% de los isótopos padres, pero en la periodo de semidesintegración, el periodo de vida media, el 50% ya tenemos isótopo padre y 50 átomos de isótopo hijo. El segundo periodo de semidesintegración ya hay 75 de hijo y 25 de padres, porque la mitad de esto, ¿no? Y así por sucesivamente, más y más hasta terminar la completa de semidesintegración. Entonces acá vemos aquí, en el caso del cobalto, ¿no? Del cobalto 60. Vemos aquí inicio y el primer periodo de vida media, en gramos, ¿no? Esta es la época, ¿no? La semidesintegración. 50% es del 1, del inestable, y 50% del estable. Vemos que inicialmente empezó con 10 gramos, ahora hay 5 gramos y cada vez va disminuyendo porque se va semidesintegrando, ¿no? Y acá me dicen número de semividas. Una semivida, cada semivida dura 5.27 años, ¿no? Entonces, si yo encuentro un material que ya tiene 50% de isótopo estable y 50% o isótopo hijo y 50% de isótopo inestable o isótopo padre, si me encuentro aquí, pues mi material tendrá 5.27 años. Y si me encuentro aquí, pues lo hago por regla de 3, ¿no? Aquí, yo como tengo una curva, me puedo generar una ecuación, ¿no? Y ahí me dará una edad exacta del material. Entonces, la curva de desintegración radiactiva muestra un cambio exponencial después de un periodo de semidesintegración, ¿no? Queda la mitad del precursor. Cada vez va quedando la mitad y la mitad y la mitad. Entonces acá tenemos algunos isótopos usados frecuentemente en la datación radioactiva. Tenemos el potasio 40, ¿no? Su vida media es de 1.250 millones de años, ¿no? Entonces el carbono 14 se desintegra y me forma el argón 14, pero me emite una radiación beta, ¿no? Entonces se usa muy usado usado en las rocas volcánicas de las épocas mesozoicas, cenozoicas y ricas en silicatos con potasio, se utiliza bastante. El rubillo 87, que es bastante usado también, dura 4.840 millones de años y pasa a estroncio 87 y emite una radiación beta, ¿no? En rocas muy antiguas, incluso metamórfica. ¿Por qué? Porque su edad de vida media es bastante amplio. Se fue mi internet otra vez, me están escribiendo. No, no son ustedes. El torio, que también es bastante usado, tiene 14.100 millones de años. Entonces el torio se puede usar, el uranio y el torio,
Y el rubí también se utiliza para datación muy antiguas, porque su edad de semidesintegración o el tiempo de semidesintegración es bastante amplia, ¿no? Y así el carbono 14, miren, su semidesintegración dura 5.730 años. La mitad se desintegra. ¿Y qué me forma? Me forma el nitrógeno 14, ¿no? Pero obviamente que también ahí vamos a tener el carbono 12, y es que el carbono 12 es el carbono estable. En materiales orgánicos que hayan fijado carbono atmosférico con edad de 60, menores a 60.000 años. A lo que yo voy es, ¿de qué te sirve usar el carbono 14 en un mineral que no tiene 14? Carbono. Entonces, por eso se utiliza bastante en fósiles el carbono 14. ¿Por qué? Porque tiene carbono en su estructura. Porque nosotros, como al ser orgánicos, absorbemos carbono. Hay bastante carbono en nuestro organismo. A eso se refiere. No vamos a estudiar un mineral que no tenga carbono, usar este elemento radioactivo, ¿cierto? Sí, la desintegración de carbono 14 te genera nitrógeno, pero hay una emisión de rayos betas, ¿no? Acá la emisión es mucho más, rayos betas es mucho más intensa, por eso que son bastante peligrosos estos usar, ¿no? Los elementos radiactivos de uranio son bastante peligrosos, emiten bastante radio beta, por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso ustedes, si dicen, voy a comprar uranio para hacer no sé qué, te mantengan en la cárcel, ¿no? Te investigan, porque es peligroso. Fósiles y evidencias de vida en el pasaje. Vamos a estudiar un poco de los fósiles. Los fósiles son restos de vida antigua y son inclusiones en sedimentos y rocas sedimentarias. No todos los organismos que vivieron hace muchos años se han fosilizado. Como les mencioné, necesita estar bajo ciertas condiciones. Porque imagínense que se cayó un árbol y está en el ambiente. ¿Qué genera si está en el ambiente? Una desintegración de la materia orgánica, va a formar materia orgánica en forma de humus, y si hay las condiciones como oxígeno y organismos, pues ese humus se va a mineralizar y va a formar, se va a disolver y va a liberar todos los nutrientes y no se va a formar el fósil. Pero hay formas vegetales como el carbón, por ejemplo, de mina, que sí vinieron a partir de organismos vegetales. Entonces, pero se formaron bajo ciertas condiciones. Y muchos fósiles encontramos en ambientes sedimentarios también, porque encima de un fósil se ha colocado material y se ha compactado la retirada del oxígeno, por tanto no había desintegración, porque quienes desintegran la material orgánico son los organismos. O sea, estos organismos tienden a ser orgánicos, necesitan oxígeno. Pero, ¿qué pasa si yo deposito material encima de otro y lo compacto y lo compacto? Retiro el oxígeno que hay, por tanto, ese fósil hay alta probabilidad de que se pueda formar y pueda estar durante muchos años, ¿no? Entonces, y hay organismos que nosotros se acuerdan que vimos los fósiles en las rocas sedimentarias, vimos, ¿no? Algunos organismos que absorbieron el material sedimentario, las partículas iónicas en su estructura, y cuando se perecieron, pues se han petrificado, ¿no? Eso vimos en la práctica, ¿no? Entonces, son herramientas básicas para interpretar el pasado geológico, ¿no? Sí, es bastante importante. Entonces, la ciencia que él estudia se denomina paleontología. Entonces, la ciencia que estudia, es la ciencia une la geología y la biología para entender los aspectos de la sucesión de la vida durante una enorme extensión de tiempo geológico. Entonces, gracias a ellos nos dicen, ¿no? ¿Qué estructuras fueron antes y qué estructuras o qué organismos vivos hubieron después? Y qué organismos vivos que son más actuales, de qué otros organismos evolucionaron. Nos ayuda también mucho en el proceso de entender la evolución de los organismos que perecieron o que alguna vez existieron en la Tierra. Entonces, conocer la naturaleza de las formas vivas que existieron en un momento concreto ayuda a comprender las condiciones ambientales del pasado. Si yo encuentro un fósil y el sedimento a su lado o en su estructura tiene, por ejemplo, material de ceniza o volcánica, pues me puede dar una idea que en esa época hubo, qué sé yo, incendios o hubo erupción volcánica violentas que expulsó gran cantidad de cenizas volcánicas y etcétera. Nos puede dar una idea, si estudiamos ese fósil y todo lo que está a su alrededor, de cómo fue ese momento en que se fosilizó.
¿Qué condiciones había? Si había muchas lluvias, era época seca, era época lluviosa o época de glaciación, nos va a dar una idea, nos va a contar cómo fueron las condiciones. Entonces los fósiles son indicadores cronológicos porque desempeñan un papel clave en la correlación de las rocas en edades similares que proceden de diferentes lugares. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la superposición estratigráficas? Donde no importa la posición de un estrato, puede ser más profundo, más superficial, si tiene los mismos fósiles que otro estrato, si yo tengo un estrato superficial en un local, medianamente superficial y en otro lugar estudio también la estratigrafía y encuentro esa misma proporción, por es decir, porque están los mismos fósiles, pero más profundo, no importa en qué profundidad, esos dos estratos se formaron en la misma época y nos puede ayudar a correlacionar ambientes de diferentes localidades o posiciones opuestas en la Tierra, si lo quieren decir, y nos da una idea de cuándo se han formado, ¿no? Si son de la misma época o anteriores o después. Bueno, ahí vamos a estudiar un poco de los tipos de fósiles, ¿no? ¿Y cuáles son los fósiles más fáciles de encontrar o que pueden durar más tiempo? Son los fósiles como los dientes, los huesos y los caparazones, ¿no? De las costas, de las conchas. Por eso bastantes fósiles de restos de organismos marinos, ¿no? Entonces, se puede formar por petrificación, es decir, se vuelve roca, se petrifica, se vuelve una roca sedimentaria, si lo quieren decir. Entonces, las pequeñas cavidades internas porosas de la estructura original se llenan con material precipitado. ¿Cómo se forma un sedimento? ¿Por qué? Porque como el organismo se muere, tiene poritos, ¿no? Entonces el sedimento va entrando, y ese sedimento que se forma, que entró, va a tener la forma, porque una vez que se va desintegrando ese organismo, pues va perdiendo material, ¿no? Pero ese donde se sedimenta, esos huequitos, cada vez que se va desintegrando la materia orgánica, se va llenando de sedimento. Y al final ese sedimento va a tomar la forma del organismo que tuvo y se va a petrificar, se va a formar una roca sedimentaria, lo que vemos en la imagen, ¿no? Esto es roca, pero todo estos ondulaciones, si lo podemos decir, se ha formado porque así era la forma de ese organismo en esa época, ¿no? Entonces, conforme se fue desintegrando, los caparazones va dejando un espacio, cuando se va desintegrando el organismo, va entrando el sedimento y va a tomar la forma del organismo. O por sustitución, se eliminan las paredes celulares y otros materiales y son sustituidos por material mineral, que es muy parecido al anterior. ¿Y cuáles son las condiciones que favorecen a la conservación? Ya vimos que no todos los organismos que vivieron se fosilizan. Depende de ciertas condiciones, pero también de qué tipo de estructura. Nuestra piel difícilmente se fosiliza, a menos que estén pues en el Everest, ¿no? No se va a fosilizar. Entonces se genera bajo dos condiciones: enterramiento rápido, por ejemplo, un organismo fue enterrado por un deslizamiento masivo de un cerro y quedó enterrado, o por posesión de partes duras, animales y las plantas que tienen partes duras, como los caparazones, los huesos, los dientes, ¿no? Que pueden durar mucho más tiempo. Entonces, dado que la conservación depende de condiciones especiales, el registro de la vida del pasado geológico es sesgado, ¿no? ¿Dónde es más factible de encontrar fósiles? En lugares enterrados, donde el fósil fue enterrado así rápidamente y no hubo tiempo que se desintegre, o sea, que el ambiente lo desintegre, que su organismo se desintegre totalmente, o en lugares muy fríos como en los glaciares, ¿no? Porque ahí hemos dicho que quienes desintegran la materia orgánica son los organismos. ¿A través de qué? Tiene que haber oxígeno, o puede ser también ambientes anaeróbicos, pero también es muy importante la temperatura, porque la desintegración se da a través de reacciones químicas. ¿Lo realizan los organismos? Sí, pero a través de reacciones químicas. Y esa, para ver reacciones químicas necesitas temperatura. Si ustedes recuerdan, en su clase de química general les dijeron, ¿se acuerdan que las reacciones químicas son más eficientes en temperaturas altas? ¿Se acuerdan? Y claro, cada 10 grados de incremento de temperatura, las reacciones se duplican. Y por eso en ambientes muy congelados, como es muy frío, pues las reacciones químicas son muy bajas. Por lo tanto, no se desintegra completamente
el organismo y se petrifica o se forman las momias. ¿Se han escuchado la momia de los incas que fue encontrado en montañas de Argentina? ¿No? Que fue una ofrenda de una chica más o menos de 14 años, de una adolescente, ¿no? Como es frío, prácticamente hasta su piel se ha conservado, porque las reacciones químicas necesitan temperaturas. Entonces, difícilmente en la costa, en la selva, donde las reacciones químicas son bastante intensas por la temperatura y encima hay agua, pues vamos a encontrar fósiles, ¿no? En su estado natural normal. Y vamos a relacionar los fósiles y su correlación, ¿no? Es una formación litológica. Los fósiles encontrados en un estrato, perdón, son diferentes a los encontrados en otros estratos y estos pueden ser identificados, ¿no? Entonces se puede correlacionar estratos sedimentarios separados por su contenido fósil característico. Vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Vemos aquí un extracto, tenemos una unidad A o un tipo de estrato, vemos otros estratos aquí y acá vemos otra unidad de roca B, ¿ya? Entonces, la edad de la unidad A de roca más o menos viene a esta época. Y la edad de la roca B es esta época más o menos. Entonces, nosotros sabemos, a menos que haya una deformación o una falla, ¿no? Que hay que ver que ya hablamos, se sabe que los estratos más profundos se han formado primero y los estratos más superficiales se han formado después, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo encuentro en un estrato superficial y después encuentro otros estratos que no hay esos organismos o no hay, pero en un estrato más profundo yo encuentro los mismos o algunos de sus individuos son los mismos que hay? Entonces, ¿qué me quiere decir eso? No necesariamente fueron épocas diferentes, ¿sí o no? Ocurre algo, o hay una deformación, o realmente esos individuos pues se desarrollan durante muchos, muchos años sobreviviendo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? El más antiguo, pues va a haber algunos estratos que está aquí y que no hay arriba. Este estrato, ¿se ve aquí? En cambio, por ejemplo, la concha nos quiere decir que se ha formado durante todo este tiempo. En cambio, este organismo ya desapareció en esta época. Solo encontramos este organismo en esta época, ¿no? Que es el más antiguo. No encontramos en otros estratos. En cambio, la concha sí existió en esta época, existió en esta época y estudió en épocas más jóvenes. Entonces, no necesariamente tienen que tener cuidado ahí. Parecen porque son más adaptados, no se extinguen, mejor dicho, porque son más adaptados, ¿no? Y vemos acá también un tipo de vegetal que existió en cierta época del año, más recientes. Tenemos acá, por ejemplo, no sé si decir dinosaurio, pero parece, ¿no? En cierta época, y acá vemos otro resto vegetal que solo hay en los estratos más superiores, entonces, por tanto, solo existieron en esta época. Y así más o menos se puede hacer un sesgo, ¿no? Se puede determinar quiénes existieron durante un periodo más largo de tiempo, quiénes son más antiguos y quiénes son más recientes, porque hay que comparar con varios fósiles, no solo uno, porque si tú solo estudias un fósil puede haber un error, ¿no? Puede que tú dices, este fósil ya lo identifiqué aquí, aquí identifiqué otro, pero no estudié los otros fósiles, me va a dar un error, porque miren, esto existió en ambos estratos, ¿no? Entonces, por lo tanto, los fósiles documentan la evolución de la vida a través del tiempo, ¿no? Entonces, correlación de las capas de las rocas. Eso vimos desde el inicio, ¿no? Acá vemos, cuando estudiamos este estrato de aquí, vemos que acá existe, por ejemplo, una falla, ¿no? Pero si nosotros estudiamos la continuación, vemos que continúa el mismo tipo de estrato, sino que hubo una ruptura, un hundimiento o un cañón como hay acá, ¿no? Y acá si estudiamos aquí este lado y este lado, vemos que todos esos estratos de aquí hay aquí, pero aquí ya se formó otro material encima que no encontramos en este lugar. Entonces deducimos que todos estos estratos son de la misma época, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Expandido, mira, todos los estratos expandidos. Entonces a cada uno se le otorga una época y a cada época nosotros le ponemos nombre. Ustedes han escuchado ahí el terciario, el cretáceo, el jurásico, el triásico, el pérmico.
Entonces, estudiando estratos ahora se dice, ¿no? Es un material mineral formado en el Jurásico superior o en el Cretáceo o en el Tercio inferior, porque ya sabemos, si nos dice Tercio inferior, ya sé cuántos años corresponde esto, porque ya se le ha datado una fecha. ¿Me dejo entender? Entonces, ya no es necesario que te digan a tal millones de años, sino si te dicen época jurásica, ya sabes hace cuántos años fue la época jurásica, ¿no? Entonces, vemos aquí en este primer estrato, en este bloque, este bloque, este es el segundo bloque y esto es el tercero, ¿no? Ya, bien chicos, entonces aquí son de lugares diferentes y podemos ver que no todos sus estratos en toda la corteza van a estar superficiales o a la misma profundidad. Acá vemos que está más profundo y acá vemos que está más superficial. Y más profundo, ¿por qué? Porque encima hay otras placas, perdón, otro material o otros estratos que no se formaron aquí porque aquí no hubo el depósito y acá sí, ¿no? Pero eso no quiere decir porque acá hay nuevo depósito, quiere decir que este solo sea más joven. Este estrato no, depende. No solo la parte superficial es más joven, pero la interior no se quiere decir que la parte superior, como se formó después, tenga la misma edad que esto porque está en la parte superior. No necesariamente. Por eso hay que estudiar los estratos completos. No, acá vemos que este estrato más profundo tiene la misma época que este estrato más superficial. Se formó en la misma época, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de la escala de tiempo geológico. Entonces, ¿qué es la escala de tiempo geológico? Básicamente te divide toda la época de la Tierra desde que se formó hasta la actualidad y lo pone a escalas. Ya sabemos que la Tierra se formó hace un poquito más de 14.000 millones de años. Entonces, hay que dividirlo, esos 14.000, porque no todo fue la misma constante, esa evolución no fue constante. Algunos hubo épocas de volcanes, no siempre hubo la misma proporción de oxígeno que tenemos ahora, no siempre hubo atmósfera, no siempre la atmósfera cuando hubo, no siempre fue respirable para nosotros, ¿no? Y no siempre hubo organismos vivos. Entonces hay que dividirlo en épocas desde que se formó la Tierra. A eso le llamamos el tiempo geológico. Entonces es la división del total de la historia geológica en unidades de magnitud variable, porque no todo periodo, por ejemplo, una época no todos tienen, por ejemplo, 500 millones de años, 200, va a depender, ya les mencioné, de algún evento geológico importante que marcó la evolución de la Tierra que pueda haber durado más o menos que otro, ¿no? Entonces la escala temporal completa se creó utilizando métodos de datación relativa. Como ya sabemos, por eso que se le puede otorgar años, ¿no? Entonces, se hizo cuando recién en el siglo XX, para que los métodos relativos permitan añadir edades absolutas a las edades relativas que ya se tenía anteriormente. Solo con la aparición de los métodos radiométricos se pudo obtener años específicos, es decir, una datación absoluta. Entonces, la estructura de la escala temporal, la escala se subdivide los 4.600 millones de años que tiene la Tierra desde su formación en muchas unidades diferentes de los acontecimientos del periodo geológico. Algunos tienen más años y otros menos. Depende cuánto duró cada etapa. Y acá tenemos, esto ustedes lo habrán visto, ¿no? La escala del tiempo geológico es una herramienta dinámica y los avances en las ciencias de la geología requieren actualizaciones periódicas. Se va actualizando. Si usted ve una literatura, tal vez esta clasificación más antigua no sea igual a esta clasificación y posteriormente tal vez siga avanzando esa clasificación. ¿Se divide en qué etapas? En eón, es decir, son los periodos más grandes, son los eones. A partir de los eones se determinan las eras. A partir de las eras se determinan los periodos. De los periodos vienen las épocas y cada uno tiene su edad. Entonces, la clasificación más grande es como nosotros en nuestra clasificación de los organismos tenemos el reino animal. ¿Qué tenemos más? El reino protista, qué sé yo. Eso sería un equivalente a eón, por ejemplo, ¿no? Los que están encima de la pirámide, la categoría más grande. Tenemos básicamente 12 eones, ¿no? 12 eones, el fanerozoico y el precámbrico.
Entonces, el precámbrico básicamente es aquella época más antigua de la Tierra, donde la mayor parte no había organismos vivos, ¿no? Solo fue volcanes, las placas tectónicas se estaban formando, la Tierra era muy inestable, ¿no? Y era inhabitable. Y después tenemos el fanerozoico, y ahí vienen las eras, ¿no? Nosotros vivimos en el eón fanerozoico, ¿no? A la vez el precámbro se divide en dos, el proteozoico, perdón, el arcaico, que es el más antiguo, y el proteozoico. Y hay una época del ádico, que es mucho más antiguo, que aún no se puede clasificar todavía esto. ¿Por qué? Porque es tan antiguo y todavía no tenemos la tecnología, ¿no? Es muy, muy antigua, que va desde los 4.600 a los 4.000 millones de años, o sea, 600 millones de años, ¿no? Entonces, el eón precámbrico se divide en arcaico y en protozoico. A su vez, el arcaico se divide en 4 eras: el eoarcaico, el paleoarcaico, el mesoarcaico y el neoarcaico. Neo viene de nuevo, ¿no? ¿Y desde dónde va? Todo la era de los arcaicos viene desde los 4.000 hasta los 2.500 millones de años. Y el proteozoico tiene 3 eras: el paleoproteozoico, el mesoproteozoico y el neoproteozoico, ¿no? Que culmina hace 542 millones de años. Desde los 542 millones en adelante, hasta nosotros, eso es la época más estudiada y de lo que los más datos tenemos. Porque no son tan antiguos y todavía hay muchos isótopos que nos pueden identificar, porque hay algunos organismos que todavía, porque hay este material que todavía se conoce, porque hace muchos años no es muy exacto, porque no se sabe cómo exactamente era. Nosotros por el estudio se atribuye que fue así, pero exacto, no. En cambio, en épocas más recientes sí se sabe cómo realmente fue, porque todavía se conserva, ¿no? En cambio, el eón fanerozoico, en la que nosotros vivimos, se divide en 3 eras, y eso no se olviden, eso sí han escuchado: el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. El cenozoico inicia, ¿qué? La última era. Inicia con la extinción de los dinosaurios, ¿se acuerdan? ¿Me estaba escuchando? ¿No se escuchó algo? Bueno, ya. Nosotros pertenecemos al eón fanerozoico, que inició hace 542 millones de años, cuando terminó el protozoico, es decir, la era neoproteozoica. Ocurrió algún evento que marcó un cambio, el inicio de otra era, de otra época. Ahí inicia el fanerozoico, hace 542 millones de años. El fanerozoico, el eón fanerozoico, se divide en 3 eras. El más antiguo, paleozoico, que terminó hace 251 millones de años. ¿Cuánto duró? Aproximadamente 300 millones de años. Y empieza la época mesozoica, la era mesozoica, perdón, no la época, la era mesozoica. No se confundan era con época ni con periodo. A veces confunden los nombres, ¿no? Empieza la era mesozoica y termina hace 65 millones de años. ¿Cuánto duró? Pues casi 200, un poco menos de 200 millones de años. Y hace 65 millones de años termina la era mesozoica y empieza el cenozoico. ¿Qué evento importante ocurrió hace 65 millones de años? ¿Se acuerdan? ¿No fue la extinción de los dinosaurios? ¿O se me fue el internet? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Me escucharon? Sí. Entonces, como el meteorito que cayó sobre la Tierra cambió drásticamente el clima, hubo un acontecimiento muy importante que extinguieron muchos organismos, muchos vegetales se extinguieron. Entonces, esa es una, por ejemplo, un ejemplo del cambio
de una era en otra, un acontecimiento importante, ¿no? Marcados, tienen que ser muy marcados. Ahí empieza el Cenozoico, ¿no? Que empezó hace 65 millones de años y se extinguió los dinosaurios o animales gigantes, se cambió un poco la atmósfera y por tanto nosotros, gracias a ello, bueno, en esa época fue una desgracia, pero gracias a ello nosotros existimos, porque si los dinosaurios continuarían, nosotros no hubiésemos podido evolucionar, ¿no? Entonces ahí empieza la era cenozoica. Pero nosotros, acá miran, les he ampliado la era, el eón farenozoico. Están las 3 eras aquí. El paleozoico, acá está el precámbrico, todo esto es el precámbrico, ¿no? El paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. Nosotros vivimos en el cenozoico. Pero el paleozoico a su vez se divide no tiene un periodos y épocas definidas. Le han puesto una sola época. Lo pueden decir periodo o periodo de la era mesozoica, por ejemplo. Tenemos el periodo cámbrico, ¿no? Que ya está aquí, que está dentro del paleozoico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el misipeyense y el pensilvaniense, ¿no? Y el pérmico. En el pérmico, el último periodo de la era paleozoica fue el pérmico, que terminó hace 250. Entonces, hace 251 millones de años empieza la era mesozoica, que se divide a través en 3 periodos, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Toda estos 3 periodos de esta era, entonces la era de Mesozoico fue la era del reinado de los dinosaurios o de los animales gigantes, donde había harta vegetación, donde el ambiente tenía más oxígeno de lo que tienes ahora, por lo tanto había mucha más fotosíntesis, árboles gigantes, animales gigantes, toda la era del Mesozoico. ¿Dónde está mi cursor? La era del Mesozoico. Y la era mesozoica se divide en Cretáceo, Jurásico y Triásico. Todo esto sabían dinosaurios, otros más evolucionados. Del Triásico, cuando hay una pequeña extinción, se adaptan otros o mueren algunos, se adoptan a la jerarquía, ¿no? Por la selección natural, algunos dinosaurios se comienzan no dinosaurios, no sé si decir dinosaurios a todos, ¿no? Se extinguen y se adaptan otros y aparece el Cretáceo. ¿Y el Cretáceo dónde muere? Cuando ocurre una extinción masiva y empieza la era cenozoica. Nuestra era cenozoica sí lo tenemos estudiado mucho más al detalle porque pues fue más reciente, empezó a 65, otro dice 66, 68, pero por ahí va, que es 1 millón de años más, 1 millón de años menos para los 4.600 millones de años que tiene la Tierra, ¿no? Tenemos, y lo dividimos en periodos y épocas. El periodo más antiguo de la era cenozoica es el paleógeno. Se divide a su vez en 3 épocas, el oligoceno, el eoceno y el paleoceno. El oligoceno termina hace 23 millones de años y de ahí viene el periodo neogénico, que se divide en 2 épocas, el plioceno y el mioceno. No, el plioceno, que es el más reciente, que termina hace 2.6 millones de años, donde comienza, ¿se acuerdan ya a evolucionar el hombre? No como lo conocemos ahora, sino ya los sapiens y los homos ya empiezan a evolucionar, aparecen a partir de hace como 2 millones de años más o menos, ¿no? Y de ahí viene el periodo cuaternario, que es el más reciente, al cual nosotros pertenecemos. El periodo cuaternario se divide en 2 épocas, el Holoceno y el Pleistoceno. Nosotros pertenecemos al más reciente, al Holoceno, ¿no? Pero ya no tenemos algunos de nuestros antepasados que no tenían nuestra estructura que tenemos nosotros actualmente, ya empezaron en el Pleistoceno, ¿no? Y acá vemos que es 0.01 millones de años, como 100.000 años más o menos, ¿no? Empieza. Sí. ¿Listo, chicos? ¿Quedó claro? Más o menos es un resumen. Y acá tenemos lo mismo, solo que de otra literatura, ¿no? Acá tenemos el farenozoico, acá tenemos el proterozoico que vimos nosotros y el arcaico y el ático, que en el otro no lo describen tan detalladamente. Pero tenemos el fanerozoico, miren, que está mucho más detallado. Tenemos la era cenozoica, mesozoica y paleozoica, ¿no? Y acá tenemos los periodos y las épocas, ¿no? Acá como no lo distinguen aquí en el mesozoico y el paleozoico, no hay aquí como una época definida, entonces simplemente le llaman así.
le dividen en periodos, pero en lugar de época que hay un nombre, como en el caso del Cenozoico, lo ponen edad de los reptiles, edad de los anfibios, edad de los peces y edad de los invertebrados. Más o menos así le llaman, porque donde fueron que evolucionaron y predominaron o reinaron, ¿no? En esa época, ¿no? Entonces no le llaman una época como tal, pero sí le llamamos periodo. Entonces acá sí hay periodo cetáceo, jurásico y le llaman, en lugar de época, le decimos edad de los reptiles, edad de los anfibios, edad de los peces y edad de los invertebrados. Entonces, de los reptiles, porque en su mayoría de los dinosaurios provienen de los reptiles, entonces le dicen edad de los reptiles y ahí están pues los dinosaurios, ¿no? Dinosaurios dominantes, las primeras aves empiezan a salir en el Jurásico, las primeras plantas con flores y empiezan ahí a los angiospermas, ¿no? A partir de los angiospermas, acá viene ya en este cambio, 65 millones de años, extinción de los dinosaurios y otras especies vegetales y animales. Empieza otra era, la era cenozoica, ¿no? Es bastante marcada, ¿no? Y acá lo divide, mira, si nosotros queremos ver en escala de tiempo cuánto ha durado, vemos que el precámbrico, que es esta parte, todo el precámbrico, ¿no? Recuerden que nosotros pertenecemos al Farenozoico, el precámbrico es esto, y el Ferozoico es muy chiquito, miren. El precámbrico dura todo esto y el Farenozoico apenas es esto, miren. Las eras, acá están las 3 eras en comparación. Entonces el precámbrico duró muchos millones de años. Para que aparezca la primera vida, el primer organismo, pasaron miles y millones de años, muchísimos años, para poder desarrollarse o aparecer el primer organismo unicelular, ¿no? Bastante tiempo. Y nosotros la era que pertenecemos a la era farenozoica es muy cortita, miren, acá están las 3 eras, cenozoica, mesozoica y paleozoica. Entonces, si vamos un poco de los eones, representa las mayores extensiones de tiempo, porque solo hay 2, ¿sí o no? El eón farenozoico comenzó hace 542 millones de años, aquí el farenozoico, hace 542 millones de años, ¿no? Entonces deriva de las palabras griegas que significa vida visible, que nosotros ya encontramos, vida visible. Entonces las rocas y los depósitos del eón farenozoicos contienen abundantes fósiles que se pueden documentar. Por eso es que existe mucho, esta pequeña época, o eón, tiene muchísima información porque ya a partir de aquí se pueden encontrar fósiles, no organismos. Hay mucha información porque fue más reciente, ¿no? Entonces, los eones farenozoicos se dividen en eras, ¿no? En eras, cenozoica, mesozoica y paleozoica. La cenozoica es la más reciente. Entonces, las 3 eras que comprenden el eón farenozoico son paleozoica, que viene de antiguo, el más antiguo, ¿no? Mesozoica viene de meso, que es medio, y cenozoica, seno, que es reciente. O algunos dicen neo también, ¿no? Que es más reciente, joven es neo, ¿no? Y zoe es vida. Entonces, las eras están limitadas por profundos cambios en las formas de vida en todo el mundo. ¿Y qué generó un cambio de forma de vida? Pues las extinciones masivas, generalmente, ¿no? La última extinción masiva fue cuando cayó un meteorito y extinguió a los dinosaurios, pero no fue la única. A veces hubo una extinción masiva porque en la Tierra hubo unas constantes erupciones volcánicas muy, muy fuertes, muy, muy intensas, que oscurecieron el cielo y murieron muchas especies, ¿no? Durante años. Y no siempre una extinción masiva, pues, es de la noche a la mañana, puede durar años, ¿no? También ese proceso. Entonces, cada era del eón farenozoico está subdividida en periodos. El paleozoico, ¿no? Que tiene el paleozoico, que tiene 7, ¿no? Periodos, y cada uno se caracteriza por cambios menos profundos, ¿no? Y cada periodo se divide en épocas, ¿no? El periodo cenozoico tiene 7 épocas, por ejemplo, ¿no? Y así. Y acá, desde otra perspectiva, ¿cómo evolucionaron? Iniciamos primero la formación de la Tierra hace 4.6 billones de años. Fue evolucionando y aquí hace 3.8 más o menos millones de años, recién se pudo datar la primera roca, ¿se acuerdan? Y hace más, a la forma de vida primitiva aparece hace más o menos 2 mil millones de años.
continuó siendo primitiva, unicelular, ¿no? Durante muchos millones de años. Continuó, mira, la evolución para aparecer un organismo pluricelular demoró casi más de 1 billón de años, más de 1.000 millones de años. Y recién hace más o menos 590 millones de años aparecen ya las pluricelulares, ¿no? Las esponjas, ¿no? Y después se empieza a datar ya las rocas sedimentarias. Hace 500 millones de años ya existieron ya peces desarrollados. Hace 420 millones de años ya existieron las plantas terrestres. Las plantas ya y empezaron a habitar la tierra porque ya se iba el material de las rocas se fueron mineralizando, por tanto liberando nutrientes, ¿no? Y aparecieron las plantas sobre la tierra. Hace más de 400 millones de años aparecen los anfibios, después los insectos, los reptiles, hace 230 los mamíferos, de lo cual nosotros evolucionamos, de animales muy pequeñitos. Hace 180 millones aparecen las flores, ¿no? Y evolución, las semillas, ¿no? Evolucionaban. Hace 150 millones de años se empieza a formar, hubo un evento, ¿no? Porque toda esta época que yo les digo de más o menos de los dinosaurios, yo les dije que había todo grande, árboles, oxígeno abundante, más lo que hay ahora, animales gigantes. ¿Y qué generó? Que como hay alta oxigenación y vegetación, se daba porque el ambiente era muy húmedo, así como la selva, caliente y húmedo. ¿Y qué genera eso? Una rápida descomposición. Pero que también había grandes precipitaciones que generaba que muchos de los ambientes se inundaban rápidamente. ¿Y qué pasaba? Como los dinosaurios les encantaba tumbar árboles, ¿no? Bosques se podían tumbar. ¿Qué pasaba? Que esos restos vegetales y organismos que morían, pues estaban en un ambientes halagados, porque el suelo era muy húmedo en unos lugares, no en todos. Eran como pantanos y había temperatura, entonces la materia orgánica se desintegraba a formar humus, pero el humus no se mineralizaba porque era inundado, era como pantanos, porque para que se mineralice necesita dos condiciones, temperatura y oxígeno, porque los organismos que lo mineralizan, la materia orgánica, el humus, son aeróbicos, y como había agua saturado, eran pantanos. Entonces no había oxígeno, solo se desintegraba hasta formar humus o qué sé yo, material orgánico, una masa orgánica, pero encima, y como no se desmineralizaba, encima se iba depositando más material, sedimento, otros materiales, y esa masa orgánica se fue enterrando como orgánica, y así es como se formó el petróleo, los gases, no son a partir de derivados de fuentes orgánicas, ¿no? Y así hace 30 millones de años las flores, ¿no? A 65 se extinguen los dinosaurios y se forman algunas montañas, aparecen otras especies animales que ya algunos se han extinguido, aparecen los monos, aparecen hace 36 millones, no se forman los Alpes por choque de placas, aparecen los pastos, las sierras de Nevada se forman algunos nevados, hace 2 millones de años se forman los cañones, por ejemplo, ¿no? Algún cañón. Y los mamuts desaparecen hace más de 1 millón, hace cerca de 1 millón, un poco antes. Antes de un poco más de 1 millón de años existían los mamuts y ahora no existen, ¿no? Hace 1 millón de años quien domina la Tierra es el hombre, ¿no? Antes, en buena época dominaron los dinosaurios, ¿no? Ahora el que domina es el hombre, ¿no? Y acá es muy parecido a lo que le hemos explicado desde su formación, evolución, ¿no? Y ahora que en el Pleistoceno, ¿no? Aparece el hombre, ¿no? Y nosotros estamos en el Holoceno. El Pleistoceno es antes del Holoceno. Mira, acá empieza ya en el Pleistoceno, aparece el primer antepasado del hombre, si lo queremos decir. Todavía no era Homo sapiens como tal. Había el Erectus, había el Neandertal, ¿te acuerdas? Todos ellos pertenecían al Pleistoceno, donde ahí aparece el Holoceno que ahora nosotros estamos, ¿no? Y aquí subdivisiones, un GA, si a veces lo van a ver, un GA es 1 billón de años, 2 GA será 2 billones de años, ¿no? Por ejemplo, hace 4.5, 4.6 billones de años, o 4.5 mil millones, o 4.000 millones, 500 mil años, ¿no? 4GA, ¿no? Y así el protozoico y farenozoico, el presente empieza a ser, algunos dicen 541, otros dicen 542, y en una literatura encontré hace 540. Pero la literatura en su mayoría dice
542 millones de años, que empieza nuestra era, nuestro eón Fanerozoico, ¿no? En el Protezoico, que es el anterior al Fanerozoico, el eón, ahí todavía devoraron muchísimo. Mire, de 2.5 millones de años hasta 545, de 2.5 mil millones de años hasta 541, hay más o menos 2.000 millones de años que todavía existieron unicelulares, ¿no? Que existieron células procariotas todavía, bacterias, ¿no? Entonces demoró como 2.000 millones de años para que existieran organismos pluricelulares y podemos nosotros desarrollarse. 2.000 millones de años que solo existieron bacterias unicelulares, organismos primitivos. Y recién hace 541 empiezan los pluricelulares, los animales más complejos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿O se me fue el internet? A ver, ¿alguien por ahí? Hola. Listo. Bueno, creo que terminamos a tiempo, ¿no? Listo, chicos, esperemos que la situación cambie y la otra semana es su examen. Listo. A ver, los que llegaron tarde, su apellido, por favor.